de ver un video de una entrevista en la que Martín Sirio conversa con los Mernoschetti, ¿ya? En contexto, todos ellos son streamers argentinos bastante populares, no solo en Argentina, sino en varios lugares de Latinoamérica, con públicos diferentes. Martín es mucho más fuerte en lo que es el público femenino en general y los Mernoschetti están más popularizados en el público masculino. Y en un momento hablan de una funa a uno de ellos, Bauletti, porque dijo en broma que él era homofóbico. Claramente era un chiste, dice él, pero la gente no lo tomó así. Y Martín Sirio lo apoya, le dice que fue una funa tonta, que se entendía que era humor, pero introduce también algo importante con respecto al humor, el timing, porque hace poco, en ese mismo contexto en el que Bauletti dijo eso, había ocurrido un caso real en el que un árbitro, después de un partido, le pidió matrimonio a su novio, y luego fue pum, o sea, fue agredido, fue atacado por personas realmente que tenían cierta aversión a las personas de la comunidad. Entonces, el chiste se dio o cayó en un contexto donde ya había una herida, una indignación abierta y colectiva. No era solo el contenido, era el momento. Después le preguntan a Martín si él cree que todo es comedia, que todo es humor, y Martín responde que sí, que puedes hacer humor con lo que sea, pero que a veces te puedes ir de mambo, a veces te puedes exceder. Y creo que ahí está el punto. Y yo creo que sí hay una verdad definitiva en la comedia, pero está mal dicha o hay que verla completamente, porque en efecto no existe límite para la comedia. Cualquier tema es material de comedia, cualquier tema es proclive a ser comedia, porque lo trágico, lo incómodo, lo incorrecto, lo que sea, pueden entrar en la comedia. La comedia es un arte que puede ir donde sea, pero de ahí decir que todo da igual con respecto a estos hechos, que todo es inocuo, es un salto enorme, porque si hay algo que tiene la comedia, y esto es clave, es que no solo es un arte que puede estar en todos los estratos, es un arte muy completo, sino que también es un discurso. Y como discurso, obviamente tiene efectos. El propio caso de Martín Sirio lo demuestra. Él hizo chistes viejos, hizo 2 tweets muy extremos, insinuando que era PDF, ¿no? Chistes muy desubicados. Se subió a este carro sin medir las consecuencias. ¿Era un criminal? No. ¿Era culpable de lo que lo acusaron? Porque lo acusaron de PDF. Lo allanaron. Durante 3 años tuvo una causa abierta. Una persona religiosa lo denunció por esto. ¿Era culpable de lo que le acusaban? No. No había ningún niño que lo hubiera atacado. No había contenido por hacer esos 2 tweets y hacer esos chistes muy desubicados de PDF. Después aclaró todo, pero las consecuencias ya habían pasado. Ahora todo el mundo lo molesta con que es violín. Entonces el problema no era el límite del humor. El problema fue el choque entre ese humor, que fue muy extremo y no lo defiendo, y el mundo real. Y ahí es donde yo pondría esta aclaración. No hay límites para la comedia. Es real, es un arte libre. Pero sí hay consecuencias siempre para quien hace esta comedia, sean positivas o negativas, porque todo chiste carga algo. Siempre hay una idea detrás de ese chiste, aunque sea mínima. Y esto lo ve la pragmática. Se entiende que el lenguaje no solo expresa lo que queremos decir, sino tiene efectos, lo que se conoce como los actos locutivos del habla o actos de habla. No importa solo lo que tú quisiste decir en su momento, importa lo que se entiende, lo que circula, lo que se repite. De ahí que no podemos calificar un arte mirando hacia atrás con el discurso de hoy, tenemos que contextualizarlo. Por ejemplo, hay un streamer argentino llamado Davo. ¿Hay peruanos en el chat? Pongan yeah a los que son peruanos. Mods, atentos. Hubo una pregunta, chicos, ¿no es una banda que haya tantos peruanos en el chat? Que hace siempre chistes sobre peruanos. Hablas así porque eres peruano. Dice tú, este peruano horrible, saquen ese peruano. Y él siempre dice, esto es humor. Él quiere el Perú, él ama al Perú. Perú es uno de los países que reconoce que las Malvinas son argentinas. Y probablemente sea cierto todo lo que él dice. Probablemente él no es xenófobo en lo absoluto. Pero los chistes que él hace igual funcionan sobre un prejuicio en un país donde hay muchos inmigrantes peruanos, como lo es Argentina. Entonces, ese prejuicio normaliza que tú estés insultando a alguien que no es del país. Entonces, sí es comedia,
pero también es discurso. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y esto de que la comedia se vuelve discurso y prejuicio a veces, lo hemos vivido de manera clara con la paisana Jacinta, aquí en Perú. Más allá de si hubo o no una mala intención de JB, que yo no lo creo, lo que se construía ahí era una imagen. La mujer andina era una mujer sucia, ignorante, ridiculizable. Y eso no quedó solo en pantalla, eso va hacia las calles, va a las ciudades, va al contexto inmediato social. La gente mira, trata, discrimina, como lo ve en televisión. Por eso incluso el Ministerio de Cultura tuvo que intervenir. No porque no se pueda hacer humor, sino porque ese humor no era inocuo, no quedaba solo ahí, traspasaba fronteras. Y eso no es algo que solo pase aquí. Hay una comediante en Estados Unidos, antes de que Trump se volviera presidente, que se llama Kathy Griffin, que hizo una sesión de fotos sosteniendo una cabeza falsa de Donald Trump. ¿Era una broma? Sí. ¿Una sátira política? Sí. ¿Era pesada? Sí. Pero el efecto fue inmediato: rechazo masivo, pérdida de contratos, despido en proyectos, aislamiento profesional. Nadie la metió presa. Kathy Griffin no fue presa, pero sí fue castigada social y laboralmente durante muchísimo tiempo. Y lo que incomodó en su momento, y todavía incomoda de este tipo de censuras a los comediantes, es que existen figuras que deberían de ser censuradas. Por ejemplo, en la comedia, Bill Cosby, con los delitos comprobados que durante años se mantuvieron digamos como un secreto a voces, aún tenía prestigio e incluso el apoyo del público. Hay casos en Hollywood: directores, guionistas, actores, personas con conductas abusivas o delictivas que tras sanciones públicas muy leves o tardías han vuelto a trabajar. Retomaron su vida personal, social, laboral sin consecuencias. Que en realidad hay que tomar en cuenta que las consecuencias no siempre recaen de la misma fuerza sobre todo. Y a veces el discurso de tu comedia es lo que cuenta más para que seas cancelado o no. Y eso hace evidente el punto. En el caso de Kathy Griffin, lo que la condenó no fue un delito real sobre alguien. Fue un discurso, fue una imagen, una foto provocativa, un gesto simbólico que tocó un nervio político y social en un momento específico. El timing no fue ilegal, pero sí fue para muchos y muchas intolerable. Aquí entonces vamos a retomar, vamos a volver al punto. Pero mejor dicho, no es que el humor tenga límites, la comedia. Por eso decir, es solo un chiste, no alcanza. Porque en la comedia no existe el solo. El humor nunca, jamás ha sido ni será solo humor. Siempre hay algo que está diciendo, posicionándose frente a algo, aunque sea sin querer. Entonces sí, todo puede ser comedia, adelante, pero al mismo tiempo, toda comedia tiene un peso, tiene un discurso, y ese peso justamente es el que hace que la comedia no sea inocente, sea potente, que pueda incomodar, que pueda cuestionar, pero que también pueda reforzar, avalar prejuicios y estereotipos. En síntesis, la idea no es ponerle límite a la comedia nunca, desde una regla abstracta de uy, con eso no se bromea. La idea es entender que la comedia es libre en lo que toca, pero no es libre en lo que genera, en los actos de habla. Eso ya no está en poder del comediante. Y en ese espacio, entre lo que dices y lo que produces, es donde aparecen las consecuencias. Y ahí viene lo último, que es quizá lo más importante. ¿Qué le toca hacer aquí al comediante frente a la censura, frente a las consecuencias de un chiste? Primero, asumir. Si tú decides hacer humor con cualquier tema, estás en tu derecho, plenamente, eres libre, pero también decides implícitamente que tienes que hacerte siempre cargo de lo que tu humor genera. Punto. No basta con decir, es un personaje, es lo que mi chat quería escuchar. No, pero es lo que el chat dice yo. No. En algún punto deja de ser solo un personaje y empieza a ser un discurso repetido, normalizado, amplificado y por lo tanto con valía social. Segundo, entender el contexto. No es lo mismo hacer un chiste en el vacío que hacerlo
cuando hay una herida abierta, reciente. Como lo que decía Martín Sirio con el tema del timing. Hay cosas que en ciertos momentos no toca hacerlas. Hay chistes que no hay que hacerlos en ciertos momentos. Ahí ya no estás jugando solo con la idea, estás entrando en una conversación social que ya está cargada. La gente ya está quizá enojada por ciertos elementos sociales. Tercero, diferenciar. No es lo mismo que un comediante incomoda el poder, que provoca desde un lugar crítico, porque hay comedia muy política, que uno que simplemente reproduce prejuicios, porque eso genera la risa fácil. Chistes que generan una risa fácil. Incluso tenemos comediantes que han ido a hacer tours graciosos en lugares donde han habido dictaduras. Tampoco es lo mismo que alguien sea perseguido por su postura política, que incomoda a través de su arte, que alguien que es cuestionado por sostener discursos que refuerzan desigualdades. En la comedia eso se da, entonces también hay que diferenciar, ¿sí? Por último, lo más importante, dejar de victimizarse, porque eso también está pasando mucho ahora. Hay muchos streamers que se creen comediante. Muchos streamers que se creen comediantes ni siquiera saben lo que es un plot twist. Que dicen, ya no se puede decir nada, esta generación es muy de cristal, todo es censura, todo es cancelación. Asume, no te victimices. Muchas veces no es eso, muchas veces simplemente no eres gracioso y estás generando un discurso de odio que la gente no quiere recibir. También interpreta, también cansa que la comedia sea tan barata ahora, que no haya profundidad. El comediante no está fuera de la sociedad, es parte de ella, sí, es un espejo, sí, pero también es un actor dentro de ese mismo juego, dentro de ese discurso, y asume una postura. Si vas a usar el humor para decir cosas, que es completa y absoluta y totalmente válido, también te toca hacerte cargo de lo que esas cosas generen en los y las demás. Eso es todo. ¿Ustedes qué opinan sobre la comedia? ¿Se puede hacer bromas, se puede hacer chistes, se puede hacer humor con todo o no?